Bienvenidos a un nuevo video. ¿Estás listo para enfrentarte a lo desconocido? Prepárate, porque en este episodio te compartiremos 3 historias espeluznantes que ocurrieron en cementerios. Pon atención a los detalles, porque lo que crees que es una simple coincidencia podría ser mucho más que eso. ¿Te atreves a descubrirlo? Comencemos. Número 3. Cuando era estudiante, un grupo de amigos y yo decidimos grabar un cortometraje de terror en un antiguo cementerio. Aunque yo tenía algunas reservas sobre entrar al lugar sin pedir permiso primero, terminé acompañándolos en el proyecto. Al llegar al cementerio, debí admitir que el lugar tenía un aire misterioso que podría quedar muy bien en la filmación. A pesar de sentirme un poco inquieto, me enfoqué en ayudar a preparar todo lo necesario para comenzar a grabar. Mis amigos Julio y Asael lideraban el proyecto. Julio dirigía mientras Asael actuaba como si estuviera en una de esas series de cazafantasmas. Yo simplemente los seguía con la linterna, tratando de no pensar demasiado en lo irrespetuosos que podríamos estar siendo. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero, sentí como si alguien me hubiera tirado del cabello. Pero al mirar a mi alrededor, Asael estaba lejos grabando con Julio. No dije nada, pero empecé a sentirme cada vez más incómodo. Más tarde, mientras seguíamos caminando, alguien empujó a Asael con fuerza, casi haciéndolo caer. Él intentó bromear diciendo que solo había tropezado, pero pude ver en su rostro que estaba realmente asustado. Julio tampoco dijo mucho, solo ajustó la cámara y seguimos adelante. Fue entonces cuando vimos a una mujer de pie junto a un árbol. Su rostro lucía sombrío y triste. Cuando Julio se acercó un poco, la mujer levantó la cabeza y comenzó a llorar en silencio, pero su llanto fue haciéndose cada vez más fuerte. Asael y yo nos miramos, confundidos y asustados. La mujer dejó de llorar de golpe y entonces nos gritó que nos fuéramos, que no pertenecíamos allí. Su voz sonaba extraña, como si fueran 2 voces hablando al mismo tiempo. Sentí un frío recorrerme el cuerpo y sin dudarlo, salimos corriendo del cementerio. Una vez en el auto discutimos lo que habíamos presenciado. Aunque intento ser racional, todos los detalles de la situación son difíciles de explicar. Decidimos no seguir con la grabación y enfocarnos en otro proyecto. Estas experiencias en el cementerio han dejado una marca en mí. Aunque algunas personas podrían pensar que son solo supersticiones, hay demasiados detalles que no pueden ser fácilmente explicados. Me gusta creer que hay algo más allá, algo que va más allá de lo que podemos entender. Número 2. Los fines de semana, mi novio Julio y yo teníamos la costumbre de salir a explorar diferentes lugares de la ciudad. Había un cementerio que siempre nos llamaba la atención, pero nunca nos habíamos animado a entrar, hasta que un día decidimos finalmente hacerlo. No es que tuviéramos algún familiar enterrado ahí, simplemente teníamos curiosidad por conocer ese sitio. Cuando llegamos, el cementerio se veía grande y tranquilo. Los altos árboles proyectaban sombras sobre las tumbas, y a pesar de ser un día soleado se sentía una temperatura más fresca dentro del lugar. Mientras caminábamos, observando las viejas lápidas y las flores dejadas como ofrenda, de repente escuchamos unas risas infantiles. Miré a Julio y noté que se había preocupado, pues él es una persona muy respetuosa de los espacios sagrados. Seguimos el sonido de las risas adentrándonos en una zona más antigua y descuidada del cementerio. Conforme avanzábamos, el ambiente se volvía cada vez más frío. De pronto sentí algo rozándome rápidamente la pierna, lo que me hizo gritar. No quise decirle a Julio lo que había ocurrido, pues no quería que creyera que estábamos ante algo paranormal. En el suelo, entre las lápidas, logramos ver diversos juguetes, como pelotas, muñecas y pequeños coches. Parecían haber sido dejados por padres cuyos hijos ya no se encuentran con nosotros. Julio y yo continuamos buscando el origen de esas risas, pero no logramos ver a nadie. Cada vez se escuchaban más cerca. Sin embargo, no había rastro de ningún infante.
Decidimos entonces hablar con el cuidador del cementerio, quien nos explicó que era un fenómeno bastante común, que algunas personas hubieran experimentado sensaciones extrañas en ese lugar. El hombre nos dijo que los juguetes que vimos eran dejados por los padres, pero que no era normal que estuvieran esparcidos por todo el cementerio. Al salir de ese sitio, tuve la sensación de que dejábamos algo atrás, como si hubiéramos estado en un mundo diferente. El sol empezaba a bajar y el aire se sentía distinto, difícil de explicar. A pesar de que nunca supimos exactamente qué era lo que habíamos experimentado, me gusta pensar que esas risas pertenecían a los espíritus de los niños jugando en su propio y apacible mundo. Tiempo después, mi padre me compartió una historia relacionada con el mismo cementerio, pero esta vez involucrando a mi propia familia. Como yo era niña, le insistí a mi padre que no fuera a trabajar al cementerio ese día, pues le dije que algo malo iba a pasar. Aunque yo no tengo recuerdos de ello, mi padre asegura que así fue. Estas historias han dejado una profunda impresión en mí. Sé que algunas personas podrían atribuirlo a meras supersticiones o coincidencias, pero hay demasiados detalles que no pueden ser explicados fácilmente. Hay algo en ese lugar que parece trascender lo que podemos comprender racionalmente. Número 1. Cuando era una niña de alrededor de 8 años, ocurrió algo extraño que aún hoy mi padre recuerda con claridad. Él trabajaba en el cementerio del pueblo, cuidando y arreglando las tumbas, pero a mí nunca me gustó ese trabajo, pues me daba mucho miedo. Un día, antes de que mi padre se fuera a trabajar, parece que yo le insistí mucho en que no fuera. Le dije que algo malo iba a pasar si él iba ese día al cementerio. Aunque yo no tengo recuerdos de haber dicho algo así, mi padre afirma que eso sucedió y que le causó mucha curiosidad, pues nunca antes le había manifestado ese tipo de preocupación. A pesar de mi insistencia, mi padre tuvo que ir a trabajar, ya que era su deber. El cementerio donde trabajaba era grande y en invierno se volvía un lugar gris y con mucha niebla. Él siempre llevaba una linterna, pues en esos días el sol casi no se veía y oscurecía temprano. Cuenta mi padre que esa tarde, mientras revisaba algunas tumbas que necesitaban más trabajo, vio algo extraño. Empezó a ver una luz parpadeante sobre una de las tumbas viejas. Inicialmente pensó que podría ser solo cansancio o algo así, pero la luz seguía moviéndose como si quisiera que él la siguiera. La curiosidad pudo más que él y decidió acercarse a ver qué era esa luz. Mientras más se acercaba, más frío sentía y le costaba más trabajo respirar. La luz no se quedaba quieta y se movía como si quisiera guiarlo a algún lugar. Finalmente la luz se metió dentro de la tumba, atravesando la roca y la tierra, y desapareció. En ese momento, algo empujó a mi padre con tanta fuerza que lo hizo caer al suelo. Allí tirado, comenzó a sentir algo frío y duro agarrándolo del tobillo y del hombro, como si fueran manos que querían jalarlo hacia la tumba. Mi padre forcejeó y pateó con todas sus fuerzas hasta que logró soltarse y salir corriendo del cementerio, sin siquiera recoger sus pertenencias. Mientras iba en el metro de regreso a casa, mi padre recordó lo que yo le había dicho esa mañana sobre que algo malo iba a pasar. Eso le hizo pensar que tal vez yo tenía alguna premonición o conexión con lo que había ocurrido en el cementerio. Es algo que a cualquiera lo pondría a reflexionar sobre la existencia de esas cosas que no podemos entender. Después de ese incidente, mi padre no volvió a tener experiencias paranormales similares, y tampoco yo he experimentado algo como eso nuevamente. Sin embargo, esta historia sigue siendo un misterio para mi familia, pues no podemos explicar cómo es que yo, siendo una niña pequeña, pude haber tenido ese presentimiento. La explicación racional podría ser que simplemente fue una coincidencia o una premonición. Pero los detalles de lo que le ocurrió a mi padre en el cementerio son demasiado específicos y extraños como para descartar que haya habido algo más allí. Tal vez existan fuerzas o energías que van más allá de nuestra comprensión. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Estas historias nos recuerdan que hay más cosas en el mundo de las que podemos comprender.
Si disfrutaste de este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para recibir más contenido aterrador. Nos vemos en la próxima aventura.